Como en el caso de Gonzalo Argote de Molina, en el caso del padre Moret, de José de Moret Mendy, del jesuita José de Moret Mendy, podemos fiarnos de Wikipedia tal como está redactada y tal como aparece en el momento en el que doy esta disertación, en el año 2021. Hola, futuro. Bueno, en este momento se puede seguir tanto como la de Gonzalo Argote de Molina y más que la de la Real Academia de la Historia, que en el caso de Gonzalo Argote de Molina estaba desactualizada porque no citaba a Agustín Millares Carlo, que hablar de Gonzalo Argote de Molina y no hablar del ensayo sobre la biblioteca de Gonzalo Argote de Molina, de Millares Carlo, bueno, en fin, me parece un despropósito. Tengo aquí la página de Wikipedia de José de Moret y aparece de entrada la imagen que nos debe entrar por los ojos, el retrato imaginario, en este caso imaginario, no como en el caso del retrato de Argote de Molina por Pacheco, retrato imaginario de José de Moret en la fachada sur del Palacio de Navarra, en Pamplona. Simplemente, bueno, pues es un jesuita con un birrete como los que acostumbraban a llevar los jesuitas. Y aparece de inmediato en el índice lo que se va a comentar que es su obra. De Obsidione Fontirabia, el asedio de Fuenterrabía, de 1665, las investigaciones históricas, también de 1665, el bodoque contra el propugnáculo, de 1667, las congresiones apologéticas, de 1678, los anales del Reino de Navarra, de 1684 1715, claro, en edición póstuma, él muere en 1687, y una sección con reproducciones de los manuscritos de Moret. Está dedicado a manuscritos de José de Moret, y efectivamente aparecen ahí sus manuscritos y se pueden ampliar, se pueden descargar. Sin embargo, creo que el interés de los navarros, como es el interés de los valencianos el que mantiene viva la memoria de Juan Luis Vives, y el interés de los canarios el que mantiene viva la memoria de Gonzalo Argote de Molina, el interés de los navarros, sin el cual yo creo que nada de esto existiría, ha decantado, ha destilado un artículo quizá incluso demasiado largo, demasiado completo, demasiado extenso, muy bien ilustrado sin duda alguna, y que, aunque la obra de Moret sea muy vasta, puede hacer que nos perdamos. Entonces yo lo que recomiendo es ir, y lo pondré en el enlace, lo pondré en la caja como una bibliografía, es ir directamente a la Gran Enciclopedia de Navarra, al artículo de José Moret y Mendy, de la Gran Enciclopedia de Navarra de 1990, digitalizada. Aquí lo dice: esta publicación es el resultado de los trabajos de digitalización progresiva, o sea, poco a poco, de la Gran Enciclopedia Navarra. Fundación Bancaria Caja Navarra, o sea, esto lo hace la Fundación Caja Navarra, no se hace responsable del contenido de las voces que componen esta obra. Bueno, esta voz no tiene mucho problema, pero hace bien, porque incluso en cuestiones filológicas que parece que no vayan a tener problemas legales, puede haberlos. Y es el caso. Bueno, José Moret y Mendy, en la Gran Enciclopedia de Navarra, y aparece el análisis de... Bueno, aparece en primer lugar, pero al final, una excelente bibliografía con lo que hay que consultar, lo que hay que saber sobre Moret y Mendy. Julio Altadil, bibliografía y obras del padre Joseph de Morete, porque claro, ya hemos visto varias formas, de Moret Mendy, Moret Mendy, ahora Joseph de Morete. Entonces yo lo voy a llamar José de Moret y Mendy, como esa I de Menéndez y Pelayo que nadie mete, pero a él le gustaba meter, y yo creo que hay algo de catalanismo ahí, por sus maestros. Yo voy a publicar esta entrada como José de Moret y Mendy, aunando de la manera que me parece más razonable todas estas discrepancias. Bueno, Julio Altadil lo pone como en sus ediciones, como en las ediciones originales, Joseph de Morete. Joseph de Morete, cronista de Navarra, Pamplona, 1887. Es un tratado de 1887, téngase en cuenta,
para cuando lo citemos. Arturo Campión, ensayo apologético, histórico y crítico acerca del padre Moret y de los orígenes de la monarquía navarra, Tolosa, 1892. También con correcciones, Euskariana, cuarta serie, algo de historia, todo esto son obras de Campión. Euskariana, cuarta serie, algo de historia, volumen, aquí pone 2.0, no sé si eso es una errata, volumen 2.0. Pamplona 1905, es una especie de actualización del servicio, de actualización mejorada de Arturo Campión. Bueno, y luego artículos de Pérez Goyena, especialmente, claro, uno de Pérez Goyena muy importante porque es sobre el padre José Moret, poeta latino, que eso a lo mejor no ha quedado tan claro con el elenco de sus obras históricas. Luego de Castro, historiografía, bueno, esto ya son obras posteriores, pero la más moderna que cita es de 1935, o sea, tampoco es una bibliografía muy actualizada. Bien, las obras son las que he dicho, pero yo quisiera leer cómo trata aquí está, cómo trata la Enciclopedia de Navarra el bodoque contra el propugnáculo histórico y jurídico del licenciado Conchillos. Para eso tengo que leer lo que se dice de las investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra. Bueno, y no oculto a nadie que si yo he venido a José de Moret y Mendi después de haber tratado de Rodrigo Manrique, de Acuña y Avellaneda y del conde de Lanzarote, don Gonzalo Argote de Molina, si yo he venido casi como un paso natural en estas historias sobre la libertad de expresión, sobre las bibliotecas que se pierden, sobre el interés público y privado, sobre la guerra y las armas, si parece un paso lógico, en realidad no lo es, porque si yo he venido al padre Moret y Mendi, no es por otra cosa que por la voz bodoque, y esto me ha venido de investigar sobre la serie infantil con títeres 31 minutos de la televisión nacional chilena, de ese magnífico personaje que es el conejo de apellido Bodoque, esa figura atormentada, ludópata y depresiva. Por tener ese apellido, Bodoque, he hecho la investigación mínima sobre qué es un bodoque, pues un bollo, un abultamiento de tela, pero también una pelota en el sentido de proyectil, de lo que se lanza con un cañón. Y en esta sucinta y somera investigación se me ha quedado prendida de los dedos la información sobre José de Moret y Mendi, y parece que sea un doctísimo paso consecuente y lógico después de haber tratado a Rodrigo Manrique de Acuña y Avellaneda y a don Gonzalo Argote de Molina, conde de Lanzarote, pero viene de la televisión, que es de donde viene gran parte de mi formación. Yo me educo con la televisión, aprendo muchísimo con la televisión y he sacado muchísimo de ella, aunque esto sea un programa televisivo que estoy viendo por el mismo medio por el que hablo yo, pero bueno, es televisivo en origen. Se aprende mucho de la televisión si uno está atento, y yo invito siempre a ver la televisión. Además, es una maravilla de servicio porque, a diferencia de una conversación de WhatsApp, no podemos restringir nuestro mundo y ver solo lo que dice nuestra cuñada, nuestra tía, sino que la televisión nos obliga a ver lo que no queremos, lo que nos aburre, y por lo tanto aquello que no conforma una especie de sarcófago ideológico intelectual que nos labramos, sino que es una verdadera puerta al mundo exterior. Un mundo exterior que puede no gustarnos, puede gustarnos, pero que es mucho más amplio, mucho más ancho y mucho más profundo de lo que podemos trabajarnos y crearnos como una auténtica tumba si solo escuchamos siempre lo mismo y a las mismas personas. Leo, aclarado este misterio, esta trampa de mi formación, esta trampa educativa, leo lo que se dice en la Enciclopedia de Navarra, digitalizada por Caja Navarra,
de las investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra. Por leer muy rápido se lee muy mal. Investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra. Fueron dedicadas por Moret en 1662 a los 3 estados, esto es una cita, a los 3 estados del ilustrísimo Reino de Navarra en sus Cortes Generales. Estas aprobaron la dedicatoria, esto ya no es cita, estas aprobaron la dedicatoria a la Diputación con los nombres de quienes la componían y que suprimiera la primera. La Diputación volvió sobre su acuerdo en febrero de 1666. Parece mentira, pero sí, en el siglo XVII también hay que esperar a ver lo que dice la Diputación. La Diputación volvió sobre su acuerdo en febrero de 1666, para entonces ya había salido el volumen. Quizá esto se diferencia un poco. Al tener unas imprentas tan reducidas a la materialidad, a veces se podía saltar el espíritu de las leyes y la burocracia. Para entonces ya había salido el volumen dividido en 3 libros y 31 capítulos. Los 3 libros repasan la historia desde los orígenes a la invasión árabe, de esta a la muerte de Sancho el Mayor y de este a Sancho el Fuerte. Moret estampó una razón de la obra en que explica cómo ha repasado y alquitarado las historias contemporáneas y, decidido a ser investigador antes que historiador, presenta un primer trabajo en que cimentar el posterior. Es decir, es lo que ahora infaustamente se llama marco teórico, pero que entonces era el programa de la obra y el método. Ahora se llama marco teórico, que la propia voz de Marco quiere decir que solo es ornamental, que no está en el tejido de la obra, sino que es una ficción. He seguido esta teoría, pero luego dentro hacen como decía César González Ruano, que había que hacer un artículo. Se lo decía a Francisco Umbral, los artículos son como las salchichas, hay que apretar al principio y al final para sellar, y en medio puede uno meter lo que quiera. Pues esto, aparte de demostrar que César González Ruano no tenía ni idea ni de artículos ni de salchichas, digan lo que digan sus admiradores, esto se puede aplicar a las investigaciones de hoy, porque se aprieta al principio presupuesto teórico, marco teórico, pero que es ornamental, y al final conclusiones, y en medio han metido lo que quieran, lo que les da la gana, y no tiene que ver con ese programa investigador. En el caso del padre Moret sí, sí que esa razón está en toda la obra. Una razón de la obra en la que explica cómo ha hecho lo que ha hecho, qué se ha propuesto. En este título, dice la Enciclopedia de Navarra, en este título Moret se mostró crítico y poco complaciente con algunas corrientes muy asentadas, y las reacciones no se hicieron esperar. Y ahora viene el bodoque contra el propugnáculo histórico y jurídico del licenciado Conchillos. Y hay un buen resumen aquí. Lo sacó a la luz, este libro, El Bodoque, lo sacó a la luz fuera de España y anónimo. Es un tomo en octavo de 224 páginas, construido como un diálogo entre un juez, Fabio, y 2 testigos, Silvio y Marcelo, o sea, un estilo muy galileano, sobre los argumentos con que Conchillos había intentado rebatir a Moret, que rechazaba la fundación de Tudela por Túbal, nieto de Noé. Fabio, en la sentencia final, califica el libro del canónigo tudelano como, y esto es una cita de Moret, precipitado en esdrújulo, lo cual es un poco imprudente. Decir que indudablemente el propugnáculo está precipitado en esdrújulo es un poco imprudente, porque luego, quizá por contagio, quizá por inevitable contaminación, el libro siguiente a la obra siguiente de Moret serán las Congresiones Apologéticas, que también está precipitado en esdrújulo, aunque no tanto este título, Congresiones Apologéticas sobre la verdad de las investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra, aunque es cierto que no es tan precipitado en esdrújulo como el propugnáculo. Precipitado en esdrújulo, y lo llama también
propugnáculo frívolo, gárrulo y apócrifo. Además de declarar que, otra cita, los discursos del licenciado Conchillos no son carne ni pescado, sino casta de huevos, que cuanto más se cuecen, salen más duros. Esto lo dice porque había estado cociendo su obra, meditándola mucho tiempo, y al final le salió correosa e intragable, y por eso dice que los discursos del licenciado Conchillos no son carne ni pescado, sino casta de huevos, que cuanto más se cuecen, salen más duros. Esta respuesta de Moret, sigue diciendo la Enciclopedia de Navarra, encendió más al Tudelano, que contraatacó con su libro, con sus desagravios del propugnáculo de Tudela. Y esto es muy llamativo y muy curioso. El tono de esta contestación era tal que se elevó memorial al virrey, al que solicitaban fuera recogido y quemado el folleto, como se hizo tras sentencia del Consejo. Buen uso de la tercera persona, porque evidentemente, siendo anónima la obra con la que Moret se metía con Conchillos, mal podía afearle la publicación de una obra contra él, teniendo en cuenta que el bodoque es seudónimo, está escrito por un triple seudónimo encima. Mal podría decir que se faltaba a su honor habiéndolo publicado de manera seudónima, no anónima, sino seudónima, pero peor que anónimo, claro, porque era un triple anónimo. Alguien llevó esa denuncia y se encontró que el libro era injurioso, y sin embargo, a pesar de haberse ordenado quemar, sobreviven algunos ejemplares que cuando uno busca, al igual que cuando uno busca Argote de Molina en la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la sección Memoria Digital de Canarias, si uno busca en la biblioteca de la Universidad de Navarra, al padre Moret también le saldrá el propugnáculo, y también le saldrá estos desagravios del propugnáculo. Así que basta ir a la biblioteca de la Universidad de Navarra. Claro, esto no es aquello a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que se quemen las obras por impiedades, por lesa majestad, pero también existe esa censura que era la que hasta hace muy poco era la única que pervivía en España, que es la que pena, la que sanciona y la que sirve de punición de los delitos contra el honor. El libelo, la calumnia, las injurias. El libro del autor del propugnáculo y del defensor del propugnáculo, ese libro se quemó por injurioso, no por lo que contenía, que por cierto estaba en contra de los grandes eruditos de la época, al igual que en el pasado se había descubierto muy pronto la superchería de los plomos del Sacromonte, que por cierto José María Pemán da por cierta en un clarísimo menosprecio de la verdad, y luego pretende ir de hispanista, y luego pretende defender la línea de Menéndez y Pelayo, cuando Menéndez y Pelayo evidentemente nunca hubiera tragado con cosas semejantes, pero tampoco Arias Montano ni los verdaderos humanistas españoles, que son la auténtica gloria de nuestra nación. Es una historia poliédrica que tiene muchísimos matices, la de la libertad de expresión y la de la persecución de los autores y de sus libros, no solo en España. Esto tiene que quedar claro, España no es un caso aislado, no solo en España, sino en el resto de Europa. Un autor puede ver su obra quemada y puede ver su hacienda mermada, no por ofender al rey, no por ofender a la República, no por ofender a Dios, a los clérigos, a su iglesia, sino por ofender a un particular, que es algo que hasta nuestros tiempos, ya digo, es la única manera en la que el Estado podía aplicar una censura, por las injurias, por las calumnias, una censura y una pena. Bueno, esto
sirve para que no se me acuse de unilateral ni de manipulador en las exposiciones que estoy haciendo de grandes eruditos renacentistas y barrocos. No deja de tener interés tampoco, otro lado, otra cara de la historia que nos muestra ya no la Gran Enciclopedia de Navarra, es que la llamo Enciclopedia de Navarra, pero es Gran Enciclopedia de Navarra de 1990. Otra cara de la historia nos la muestra la Enciclopedia Auñamendi. La Enciclopedia Auñamendi, que es la fuente enciclopédica que Wikipedia ofrece, me parece, en primer término. Pero claro, los intereses de la Gran Enciclopedia Navarra eran más livianos, más ligeros, y se puede entretener una visión más general en la Enciclopedia Auñamendi, que es una enciclopedia vasca. Bueno, veo aquí el enlace. Auñamendi, claro, porque no hay ñ en lenguaje, en internet, en los dominios, en las direcciones no hay ñ, pues claro, Auñamendi, pero es Auñamendi, eusko ikaskuntza.eus, de Euskadi, como, por cierto, que es con S, no con Z, también podrían haberlo escrito con Z. Bueno, pues en la Gran Enciclopedia Auñamendi tenemos otra orientación. Aquí lo que importa es el euskera, la cultura euskera. Y quería voy a citarlo todo. Voy a citar toda la cita que hacen de Altadil. Estoy viendo si está firmado el artículo. Bueno, no encuentro la firma. Voy a leer voy a leer un poco antes de lo que tenía previsto para tratar, aunque sea accidentalmente, de Moret como poeta latino. Dice, en fin, Julio Altadil, se hace eco de la citada biografía de Moret acerca de un libro manuscrito en el que el esclarecido primer cronista del Reino de Navarra fue depositando los datos que arrojaba la inspección sistemática de archivos a la que se entregó por los años 1655 a 1668. El manuscrito, un grueso volumen de cerca de las 2000 páginas, se halla, por cierto, que esto me recuerda un reciente descubrimiento de mi amigo el doctor, el genial profesor Ramón Gutiérrez González, un reciente descubrimiento de un manuscrito parecido en el que iba anotando epigrafía local, un manuscrito, claro, no tan vasto como este, un manuscrito más accidental, aunque sea un autor con una obra difícilmente superable por lo colosal, de Juan de Arce de Otarla, que es otro erudito del que habrá que tratar en esta línea de eruditos renacentistas y barrocos, pero que podríamos resumir con una palabra: humanistas. Bueno, pues Ramón Gutiérrez González ha descubierto recientemente uno de estos manuscritos que no llega a este volumen. Claro, el volumen de Moret era de unas 2000 páginas. Se haya dividido, esto sigue diciendo la enciclopedia Auñamendi citando a Altadil, se haya dividido en 4 partes, subdivididas a su vez en capítulos, y contiene abundantes copias de instrumentos antiguos, algunos escritos relacionados con la historia de Navarra y otros que tienen que ver con la vida del insigne investigador. Una reseña bastante pormenorizada de lo que se incluye en cada una de las partes y capítulos correspondientes puede hallarla el lector en la obra citada de Altadil, páginas 76 y 84. Sabemos, por lo que dijimos al tratar de su obra latina sobre el cerco de Fuenterrabía, que el padre Moret fue un excelente prosista latino, pero supo también expresarse en verso latino, habiéndonos dejado poemas de bastante aceptable factura, en una de las cuales parece evocar con nostalgia un tiempo en el que al parecer se dedicaba a las musas, hablando de hacer reverdecer el mirto de las mustias guirnaldas y revivir lo que hace tiempo había muerto. Esto es una cita de Moret. Por si no bastase para cerciorarnos sobre la fama de que gozaba Moret, sigue diciendo la enciclopedia Auñamendi, como poeta latino, el cálido elogio que hizo de él el virrey de Navarra, Diego de Benavides, él mismo aficionado a las bellas letras, tenemos constancia
de que cuando en 1680 se empeñó Pamplona en que se compusiera un nuevo oficio o rezo de San Fermín, el ayuntamiento de la ciudad puso sus ojos en el ya provecto cronista, sin duda el más relevante literato de aquel tiempo dentro del reino. Fue así que Moret compuso los himnos latinos de vísperas, maitines y laudes en honor de San Fermín, que sin embargo, y a despecho de las gestiones que realizaron ante Roma notables personalidades del reino y de fuera de él, no obtuvieron la aprobación necesaria y fueron en consecuencia archivados. Es decir, las fiestas de San Fermín en Pamplona podrían estar ligadas a los versos latinos de Moret, y en cambio la musiquilla con la que en todo el mundo se presentan estas fiestas del obispo San Fermín son 4 cancioncillas bobas y tontuelas de 1 de enero, 2 de febrero y cosas peores. Y el triste de mí, cuando podrían resonar los himnos del padre Moret en su perfecto y muy humanista latín. Así son las cosas. Según escribe al respecto Pérez Goyena, que ya hemos visto que es quien más tiempo dedica a la obra latina de Moret, no es todo oro de ley en el rezo, mézclase el oropel a veces. Bueno, ya estamos con las máculas. Dejándose a las tantas, esto es cita de Goyena, y esto es de la enciclopedia Uñamendi, dejándose a las tantas arrastrar el insigne cronista de lo que refieren las historias antiguas y aceptando como verdadero lo que a la luz de una crítica más acrisolada se revelaba como indubitablemente legendario. Confer su trabajo el padre José Moret, poeta latino en Príncipe de Viana. Pero claro, yo creo que es disculpable, no es lo mismo lo que se dice en un himno poético donde son válidas las metáforas y esa mitología, sí, llamémosla así, que como dice Boccaccio no es mentira, los poetas no mienten. Cuando Moret es poeta y no historiador y habla en latín y no en castellano, no miente, está haciendo lo que hacen los poetas. No hay que juzgarlo como su obra histórica, es algo distinto, con un propósito distinto y una forma distinta. Miles de ejemplos se podrían dar de cosas que hacen los poetas que pueden parecer anacrónicas, falsas, pero es que son figuras poéticas. Al tratar, sigue la enciclopedia Uñamendi, al tratar de enjuiciar la aportación del padre Moret a la historiografía de Navarra, creemos poder hacer nuestras las palabras con las que en 1892 rubricó don Arturo Campión su magistral Ensayo apologético, histórico y crítico acerca del... También es un poco esdrújulo todo esto. Ensayo apologético, histórico y crítico acerca del padre Moret y de los orígenes de la monarquía navarra. Así habla Arturo Campión, ese grandísimo antiespañol que se expresa maravillosamente en español. Ese español antiespañol como existen los judíos antisemitas y como tarde o temprano espero que se reconozca que los islamistas son en realidad islamófobos. Lo que ahora conocemos como islamistas son en realidad islamófobos. Bueno, pues así habla el gran español antiespañolista. Su agudeza, su notorio buen sentido, le sirvieron de constante freno. Su entusiasmo es sobrio, sus mismas inexactitudes razonadas. Incurrió en el menor número de defectos que una obra del género de la suya comporta. Su trabajo, hay una pequeña laguna, una pequeña elisión. Su trabajo suspende por la masa y por la solidez. Tiene partes indestructibles, otras que requieren retoque y ulterior desarrollo. Las menos son las que merecen ser derruidas por la piqueta. Con lo cual entendemos que ese suspende no es como el suspenso de los alumnos, sino en el sentido de la estabilidad, de la masa, suspende por la masa y por la solidez. No quiere decir que se repruebe como en un examen. Porque de ella, de sus partes, las menos son las que merecen ser derruidas por la piqueta demoledora.
Constituye, sigue campeón, un rico archivo de bien ordenadas noticias que siempre se consultarán con fruto y que ninguno otro